Estudios Sociales, quinto grado, Relieve y Clima de América Central. Hola, muy buenos días, niños y niñas de quinto grado. Este espacio Aprendamos en Casa es para reforzar esa guía de aprendizaje que ustedes pueden encontrar en la página oficial del Ministerio de Educación. Les saluda Erika Jiménez y nuevamente voy a tener la oportunidad de compartir con ustedes muchos aprendizajes. Este día, por ejemplo, vamos a hablar acerca de lo que es el relieve y el clima de Centroamérica. Fíjate que existen dos formas de relieve en términos generales, y estos son el relieve interior y el relieve de costa. ¿Quieres escuchar más sobre ellos? Vamos entonces y acompáñame en este video. Cuando viajamos en carro, bus, bicicleta o cualquier otro medio de transporte, podemos observar que los terrenos por los cuales nos desplazamos son muy diferentes. Algunos son planos, otros poseen muchas curvas con pendientes elevadas, sobre todo si estamos atravesando una zona montañosa. El relieve son las distintas formas que tiene un terreno. Debemos tomar en cuenta que existen dos formas de relieve, y estas son el relieve interior y el relieve de costa. El relieve interior son todas las formas que tiene un terreno en el interior de un territorio. Ejemplo, las montañas, las cuales son grandes elevaciones de terreno. Los valles son terrenos situados entre las montañas y por donde se desplazan los ríos. Las llanuras, que son terrenos con una mínima elevación, son casi planas. El relieve de costa, como su nombre lo indica, es el que se encuentra en la zona costera, que se divide en costa alta y costa baja. Tenemos la costa alta, que son terrenos elevados, ubicados junto al mar. Por ejemplo, los acantilados. Estos son accidentes geográficos en forma de montañas, en donde se detienen o golpean las olas del mar. También se pueden observar en zonas montañosas cerca de los ríos. La costa baja es un terreno llano, con muy poca elevación. Es donde se encuentra la playa. ¿Has observado que en todas las partes del planeta existen zonas altas y zonas bajas? Sí, muy bien. ¿Sabes cómo se le llama a esa desigualdad que existe en la superficie terrestre? Se le llama relieve. Sí, así, relieve terrestre. Y vamos a observar muchas formas. Entonces, ¿cómo se mide este relieve? Se mide a través de la distancia o nivel que existe con el mar, y empezamos a medirlo desde el grado cero. Es decir, esa elevación tiene mucho que ver para poder determinar cuánto mide un relieve o cuánto mide otro. Las llanuras no poseen ningún tipo de elevación ni ondulación, sino que es relativamente homogénea en toda su extensión. Su altura puede estar entre 0 y 200 metros sobre el nivel del mar. Mesetas son formas planas del relieve, con alturas entre 200 y 500 metros sobre el nivel del mar. Sierras son elevaciones de menor altura que las montañas. Se caracterizan por tener puntas redondeadas. Montañas son grandes elevaciones de terrenos con cimas puntiagudas. Cordilleras, grupo continuo de montañas de gran tamaño. Valles son depresiones que se encuentran entre las sierras y las montañas. Las colinas son elevaciones de menor tamaño que las montañas y pendientes suaves. Pueden llegar a medir un máximo de 100 metros de altura. Un volcán es una montaña que tiene uno o más cráteres
por donde expulsa lava y otras materias que provienen del interior de la Tierra. Las partes altas del relieve son las que forman lomas, colinas, cerros, mesetas y montañas. Las montañas forman cordilleras, sierras y cadenas. ¿Ya te diste cuenta que son muchas las formas de relieve que existen? ¿Verdad que sí? Cuando vamos en algún viaje, ya sea con la familia o incluso solos, ahí podemos darnos cuenta que existe una variedad y vamos disfrutando esos paisajes. Las personas que viven en la zona rural pues no solamente lo disfrutan, sino que también sienten ese clima tan agradable que solamente se puede sentir en esos lugares de zonas altas. Bueno, vamos entonces a seguir escuchando sobre lo que es el relieve de Centroamérica. Ahora sí, porque ya vimos aspectos generales. Vamos entonces con el relieve de Centroamérica. La mayor elevación de Centroamérica la podemos encontrar en Guatemala y está representada por el volcán de Tajumulco, el cual mide 4.220 metros sobre el nivel del mar. En El Salvador sobresale el volcán de Santa Ana o Ilamatepec, alcanzando 2.385 metros sobre el nivel del mar. El punto más alto de Honduras se encuentra extendido por los departamentos de Ocotepeque, Copán y Lempira, conocido como la Sierra de Celaque, con 2.849 metros sobre el nivel del mar. El Cerro Chimborazo, con 1.668 metros sobre el nivel del mar, es considerado el cerro con mayor elevación de Nicaragua. La cordillera de Talamanca es la estructura montañosa más antigua y elevada de Costa Rica. En ella se encuentra el pico más alto, el Cerro Chirripó Grande, con 3.819 metros sobre el nivel del mar. Entre las principales alturas de Panamá, con 3.475 metros sobre el nivel del mar, se encuentra el volcán Barú. Las formas de relieve poseen gran importancia geográfica, pues ofrecen diferentes posibilidades al desarrollo de la población. Así como el relieve tiene gran influencia en la vida del ser humano, también el clima. Pero, ¿qué es el clima? Te cuento. El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas como la humedad, la lluvia, la temperatura. Todos esos factores influyen de manera determinante. Entonces, vamos a conocer en este momento algunos factores y elementos que determinan directamente el clima. El clima es el resultado de factores como el relieve, la latitud o altitud, el suelo, los vientos, la longitud, la proximidad de masas de agua y vegetación. También hay elementos que le determinan, como las precipitaciones, la presión atmosférica, la evaporación, nubosidad, entre otros. La unión de factores y elementos genera la diversidad de climas a nivel mundial. El paralelo Ecuador es fundamental en el clima. Cualquier región que se encuentra más cerca de él tiene un clima más cálido, mientras que las regiones más alejadas son más frías. Según el relieve de Centroamérica, el clima es templado y frío en las mesetas y montañas, las cuales influyen en la temperatura y en la distribución de lluvias. En las tierras bajas del Caribe, el clima es caliente y húmedo, debido a que llueve casi todo el año y a los vientos alisios que soplan del Caribe.
En las tierras bajas del Pacífico, el clima es caliente y seco. Hay una estación seca y otra lluviosa. ¿Y qué sucede con los recursos hidrológicos? ¿Será que estos tienen que ver con el relieve y el clima? ¿Qué crees? Claro que sí, están íntimamente relacionados. Resulta que el agua que se queda después de las precipitaciones va a ir formando lo que son los ríos, los lagos, las lagunas y todo eso, ¿verdad? Que nosotros conocemos como recursos hidrológicos. Ahora bien, existen varios recursos, así que vamos a conocerlos a través de un video. Una parte del agua procedente de las precipitaciones se evapora. Otra parte se escurre por la superficie de las tierras en dirección a los ríos y mares, y otra parte se infiltra a través de los suelos y penetra en el manto de las rocas. En las mesetas y llanuras calizas, las aguas subterráneas, que son ácidas, van disolviendo las rocas y formando cavernas, por las cuales corren en forma de ríos o se depositan en las depresiones formando lagos. Los lagos son depósitos de agua que se forman en una depresión del relieve. Los manantiales ocurren cuando el manto acuífero se pone en contacto con la superficie. Esto sucede casi siempre en las laderas de las colinas y en los valles. En las tierras bajas de la vertiente del Caribe, los ríos son abundantes, caudalosos y extensos. Las lagunas de esta región están formadas por empozamientos de agua en las zonas costeras. En las tierras altas abundan los lagos de origen volcánico, entre ellos Atitlán, Ilopango, Yohoa y el Cocibolca o lago de Nicaragua. Es el más grande de Centroamérica. Tiene una extensión de 8.157 kilómetros cuadrados. En las tierras bajas de la vertiente del Pacífico, los ríos son de corto recorrido. Los ríos son los recursos hidrológicos más importantes por su agua dulce y porque en su recorrido benefician a las tierras situadas a lo largo de su cauce. Tienen un potencial económico muy grande para el desarrollo de los países. La vida de los ríos depende de los cuidados que se les proporcione, como la protección de sus cuencas, la reforestación y los cultivos apropiados. Por su parte, el mar posee incalculables recursos para la alimentación de los seres humanos. También es importante para la navegación, modela el clima y es valioso recurso para la recreación. El Mar Caribe baña las costas centroamericanas de 6 de nuestros países. La región de las tierras bajas del Caribe es una amplísima llanura de selva húmeda. En su mayor parte desciende suavemente hacia la mar, surcada por extensos ríos. ¿Te pareció interesante conocer acerca del relieve, el clima y los recursos hidrológicos? ¿Verdad que sí? Fíjate que todos ellos son fundamentales para la vida del ser humano. Pero como todo tiene sus ventajas y desventajas, te voy a mencionar brevemente algunas de sus ventajas. Y es que, por ejemplo, nos permite, por la zona en la que estamos ubicados, una producción y comercialización de distintos productos agrícolas. Y también el Canal de Panamá, que permite el turismo y la comercialización entre los diferentes océanos. Hay desventajas. ¿Cuáles son? Los desastres naturales que existen en nuestro país son también grandes desventajas. ¿Por qué razón? Podemos sentir bastantes sismos, bastantes temblores, hay muchas precipitaciones y tormentas tropicales que nos afectan directamente.
Te podría seguir contando sobre muchas otras desventajas, pero ya no tenemos tiempo. Hagamos algo. Vamos a hacer una pequeña evaluación, así chiquitita. Tú vas a poder ver en tu pantalla las opciones de respuesta y te pones a prueba. ¿Te parece? Vamos. Pregunta número 1. La mayor elevación de Centroamérica es representada por el literal A, el volcán Tajumulco en Guatemala. Literal B, el volcán de Santa Ana o Ilamatepec. Literal C, la Sierra de Celaque en Honduras. ¿Cuál crees que es la respuesta? Muy bien, excelente, es el literal A, el volcán Tajumulco. Vamos a una segunda pregunta. ¿Por qué se caracterizan las llanuras? A, por tener puntas redondeadas. B, por ser extensas y llanas. C, su forma plana del relieve con alturas entre 200 y 500 metros. ¿Cuál crees que es la respuesta? ¿Ya elegiste? Sí, perfecto. Es el literal B. Se caracterizan por ser extensas y llanas y porque su altura puede ser entre 0 y 200 metros sobre el nivel del mar. Última pregunta. ¿Existen factores y elementos que determinan el clima? A. Sí, existen factores y elementos. B. No, porque el clima se determina por sí mismo. ¿Cuál es tu respuesta? Claro que sí. Dijimos que el clima se determina según factores y elementos. Lo hiciste muy bien. Te felicito. Hemos llegado al final de tu teleclase. Te esperamos en la próxima sesión. Así que no te lo pierdas. Hasta pronto.